Buenas tardes compañeros, compañeras y profesor. El tema que elegimos para nuestro ensayo es el trato del indio y la promulgación de las leyes nuevas, una repercusión en Costa Rica 1502-1542. Los integrantes somos Jorge Cerdas Marchena y mi persona Henry Rodríguez Cubillo. Decidimos desarrollar el tema por subtítulos, iniciando entonces con inicios de la conquista. Bueno, el periodo de colonización española en Centroamérica inició en el año de 1502, cuando el navegante y cartógrafo Cristóbal Colón pisó terrenos de la costa atlántica, donde se había establecido una relación con los nativos. Luego de esto se tomó posesión de las costas hondureñas y territorios aledaños. Como sabemos, el proceso de conquista de Costa Rica presentó un retardo en el asentamiento español. Esto debido a factores como la ubicación de los asentamientos indígenas, el clima, que era poco favorable, y las irregularidades de los terrenos, entre otros. Como se ha venido desarrollando a lo largo de este curso, se sabe que los intentos por invadir Costa Rica ocurrieron durante el año de 1522, mediante la expedición de Andrés Niño y Gil González Dávila, los cuales recorrieron solo las costas. Para el año de 1560, tras el nombramiento de Juan de Caballón como gobernador de Nicaragua, fue entonces cuando inició el verdadero proceso de conquista de este territorio. Antes de las leyes nuevas. A inicios de 1516 sucedió la muerte del rey don Fernando. A raíz de esto se impulsó una política donde se instituía que era responsabilidad de la corona velar por el establecimiento de una obra misionera en las Indias. Durante este proceso se formaron diferentes posiciones doctrinales que generaron debate con respecto al nivel de justicia que se debía aplicar sobre el dominio del territorio de las Indias. Sin embargo, no se propusieron soluciones a estos nuevos problemas, lo que era muy común durante los procesos de conquista. Cabe recalcar que durante este periodo se aplicaba un modelo denominado capitulaciones, las cuales funcionaron para imponer orden jurídico. Según Antonio Zuna Fernández, las capitulaciones se empleaban para los casos de empresas cumplidas por particulares con delegaciones de autoridad regia. Otro medio de imposición de orden jurídico fueron las llamadas instrucciones, las cuales, al igual que las capitulaciones, fueron dadas por la corona a las instituciones y conquistadores. Estas consistían en el desarrollo de un documento donde se establecían las conductas que debían tener los encaminados a la conquista. Además, se encargaba de señalar objetivos y competencias. Las bulas alejandrinas tuvieron una gran influencia en cuanto a la evangelización de los indígenas. Estas consistían en la unión de diferentes documentos que se les concedieron a la corona por parte de la Iglesia, donde desde un inicio se establece que se puede conquistar América, pero que se ven en la obligación de evangelizar a los nativos. Ustedes recuerdan que el papel que jugaba la Iglesia Católica en la época era de suma importancia. Periodo previo a la conquista de América, el Papa español Alejandro VI estableció diferentes bulas, las cuales definían, entre otras cosas, que todos los territorios por descubrir en el Atlántico le pertenecían a la corona, y lo mismo se aplicó para el occidente. Realidad indígena durante el proceso conquista. Durante el proceso de conquista español, la realidad indígena era muy diferente a la actualidad. Los castellanos llegaron a que la causa justificaba los medios, y durante los primeros contactos con las culturas indígenas del Caribe, fomentaron esa idea de dominación justa, donde las injusticias y explotaciones a los nativos eran muy severas. Sin embargo, según Miguel Menéndez, en 1500 la reina Isabel señaló que los indígenas eran hombres libres, y la corona no daba la posibilidad de una dominación en modo de esclavitud de la población indígena, pero no está más de decir que la realidad en Centroamérica era totalmente diferente, donde el repartimiento de indios se dio a partir de 1496. Algunas de las acciones inhumanas que se cometieron en la época fueron masacres, asesinatos, amputaciones de manos y pies, heridas curadas con aceite hirviendo, violaciones, etc. Otro destacado método de sometimiento fueron las encomiendas, donde el indígena era obligado a realizar trabajos forzosos, al igual que un esclavo. Sin embargo, las encomiendas presentaban algunas diferencias, como que los encomendarios tenían que proporcionarles a los indígenas un buen trato y brindarles evangelización,
así como ciertos derechos que en su momento tenían, como el establecimiento de un salario, días festivos, etc. Es de recalcar que las encomiendas eran un proceso donde al indígena se les exigía el pago de tributos, los cuales debían pagar a sus encomenderos. Como parte del proceso previo para la promulgación de las leyes nuevas y el encaminado a la mejora del trato al indio, surgieron dos decretos, los cuales fueron las leyes de los Burgos en 1512, donde se consolidó la Junta de los Burgos. Esta fue una organización donde la corona consultó a sus teólogos y juristas sobre la cuestión de las Indias, y las conclusiones de esta supusieron un cambio de importancia en el estatuto legal del indio y de los conquistadores, y las ordenanzas de Granada en 1526, en las que se les incitaba a promover y fomentar buenas costumbres de los nativos e instruirlos en la fe cristiana. Además, hacía un llamado a la responsabilidad y al arrepentimiento por las injusticias cometidas por los conquistadores españoles. La creación de las leyes nuevas, 1542. Las leyes nuevas, u originalmente las leyes y ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y el buen tratamiento y conservación de los indios, era un conjunto legislativo promulgado el 20 de noviembre de 1542, donde el principal objetivo era proclamar la libertad de los indios y suprimir las encomiendas. Además, instruían el cómo se debían realizar los nuevos descubrimientos, así como las gratificaciones de los conquistadores. Tiempo antes se estaba rigiendo por las leyes de los Burgos, pero estas no llegaron a traer un cambio en la vida del conquistador colono. Sin embargo, las leyes nuevas vinieron a revolver sustancialmente el estatus de estos. De acuerdo con Gabriel Bernier, en las leyes nuevas se acordó la creación de un Consejo de las Indias, la fundación de dos nuevas audiencias, la prohibición de la esclavitud de los indios, moderación en los repartimientos y prohibición de nuevas encomiendas, entre otras cosas. En la esclavitud, cuidar la conservación y gobierno y buen trato de los indios, que no hubiera causa ni motivo alguno para ser esclavos y que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores. Sobre las encomiendas, que los oficiales reales del virrey para abajo no tuvieran derecho a la encomienda de indios, que el repartimiento dado por los primeros conquistadores cesaran totalmente a la muerte de ellos y los indios fueran puestos bajo la real corona. Al proponerse estas leyes no se hizo faltar los disgustos por parte de los encomenderos colonizadores, los cuales se oponían rotundamente a estas ordenanzas, ya que se les venía a perjudicar directamente en sus intereses. Durante el proceso de conquista, la resistencia indígena no se hizo esperar. Este fenómeno no fue pacífico como lo presentan habitualmente en las escuelas, pero tampoco fue un proceso tan violento. Claramente hubieron enfrentamientos de esta índole, sin embargo, la mayoría de estos no fueron así. Inclusive Pinto Soria señaló que los primeros movimientos de resistencia indígena fueron de carácter defensivos. Se trataba de acciones tomadas por las poblaciones indígenas contra grupos de invasores españoles, los cuales intentaban someterles a la dominación colonial. A modo de conclusión, se puede decir que el proceso de conquista en América fue un suceso de barbarie, donde la mayoría de las veces se pasó por alto la realidad que en esa época se vivió. Esa fue una disputa la cual tuvo violencia, fueron conflictos muy severos, los cuales estaban bajo el paraguas jurídico-religioso del derecho hispano, a su presencia en aquellas tierras con el único interés por la civilización y la evangelización de sus habitantes, cuando más bien el único y más importante deseo era el interés por obtener riquezas. Según los textos analizados y lo que la mayoría de los autores daban a entender, se dificulta un poco la investigación de cómo realmente fue el trato a los indígenas, ya que en los argumentos estudiados se abarca de forma muy general lo sucedido durante la época.